El reloj avanza, implacable, y con él se acerca aquello que nadie puede detener, la pérdida, el cambio y la incertidumbre. ¿Cómo reaccionamos cuando lo inevitable golpea nuestra puerta sin aviso? La historia de Epicteto, un esclavo liberado convertido en uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, nos ofrece respuestas que desafían la naturaleza humana misma, en una época donde el destino parecía escrito por fuerzas incontrolables. Epicteto aprendió a transformar su sufrimiento en fortaleza interior, no porque ignorara el dolor o pretendiera controlarlo todo, sino porque aceptaba con serenidad aquello que no podía cambiar. Esta filosofía milenaria no es solo un conjunto de ideas abstractas, es una herramienta práctica para enfrentar las tempestades emocionales que todos enfrentamos. La mayoría de las personas luchan contra la realidad cuando ésta les presenta desafíos insospechados. Resisten la verdad y se sumergen en un mar de frustración y ansiedad. Sin embargo, el estoicismo propone algo distinto. Enseñar a esperar lo inevitable sin temor ni desesperación, entender que hay cosas fuera de nuestro alcance y aprender a convivir con ellas desde una actitud serena y consciente, es un arte difícil pero poderoso, capaz de liberar al individuo del sufrimiento inútil y dotarlo de paz interna, incluso en medio del caos más absoluto. En tiempos modernos, donde cada instante está saturado por información instantánea y distracciones constantes, regresar a estas enseñanzas puede parecer anacrónico o distante, pero precisamente allí reside su valor, en recordarnos que algunas verdades son eternas y universales, que aceptar lo inevitable no significa resignarse pasivamente, sino ganar claridad para actuar con sabiduría cuando realmente importa. Cada día enfrentamos pequeñas muertes simbólicas, pérdidas inesperadas, sueños rotos o cambios drásticos en nuestras vidas personales o profesionales. Cómo responder ante estos momentos define quiénes somos realmente. No se trata solamente de prepararse para tragedias monumentales, sino también para esos pequeños golpes cotidianos que erosionan poco a poco nuestra tranquilidad mental. El estoicismo ofrece un camino hacia esa resiliencia profunda mediante prácticas concretas como distinguir entre lo controlable e incontrolable, cultivar la virtud moral y mantener una perspectiva equilibrada frente a adversidades inevitables, así como el navegante experto sabe leer los vientos para ajustar sus velas sin luchar contra ellos hasta hundirse. Tú puedes aprender a fluir con las circunstancias vitales, evitando naufragios emocionales innecesarios. Este enfoque milenario invita a vivir cada momento plenamente consciente del flujo constante del tiempo y la impermanencia inherente al existir humano. Reconocer que aferrarse al pasado o temer al futuro solo incrementa nuestro sufrimiento presente. En cambio, escoger esperar lo inevitable con aceptación activa abre puertas hacia una vida más libre y auténtica, donde el verdadero dominio reside dentro del alma humana invencible ante cualquier tormenta externa. Ahora bien, ¿qué pasos concretos enseña el estoicismo para lograr esta maestría emocional? ¿Cómo podemos incorporarlos hoy mismo en nuestro ritmo acelerado? A continuación descubrirás cómo convertir esta antigua sabiduría en aliada indispensable para enfrentar tu propia realidad inevitable con coraje sereno e inteligencia emocional profunda capaz de transformar tu experiencia cotidiana desde adentro hacia afuera. La vida está llena de momentos que no podemos controlar, situaciones que llegan sin aviso y cambios inevitables que desafían nuestra paz interior. El estoicismo, esa filosofía milenaria nacida en las antiguas calles de Atenas y Roma, nos ofrece una guía práctica para enfrentar esas realidades con serenidad. En esencia, el estoicismo enseña a aceptar lo que no depende de nosotros. Ese principio básico puede parecer sencillo, pero su verdadera profundidad se revela cuando lo aplicamos en la tormenta misma. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los más grandes pensadores estoicos, escribió en sus meditaciones que la felicidad depende de ti mismo, recordándonos que nuestra respuesta ante los eventos es lo único verdaderamente bajo nuestro control.
Para ilustrar esto con un ejemplo concreto, imagina a alguien enfrentando una pérdida inesperada. La reacción inicial suele ser dolor y confusión profunda. Sin embargo, si esa persona adopta la perspectiva estoica de distinguir entre lo que puede cambiar, su actitud, y lo que no, el hecho en sí, podrá encontrar un espacio para respirar dentro del caos emocional. Un caso histórico fascinante es el propio Marco Aurelio durante las guerras fronterizas del Imperio Romano. Pese a la presión constante y al sufrimiento físico por enfermedad crónica, mantenía un diario donde reafirmaba su compromiso con la razón y la disciplina interna. Esta práctica le permitió gobernar con justicia mientras lidiaba con circunstancias adversas fuera de su alcance inmediato. El dato curioso aquí es cómo el cerebro humano responde ante situaciones percibidas como incontrolables. Investigaciones modernas muestran que cuando aceptamos esta realidad sin resistencia excesiva, disminuye el estrés fisiológico. Por tanto, aplicar principios estoicos no solo calma la mente, sino también protege nuestro cuerpo. Otro ejemplo contemporáneo podría ser alguien diagnosticado con una enfermedad crónica. Aunque el diagnóstico sea inmutable, adoptar una actitud consciente basada en aceptación activa puede transformar radicalmente su calidad de vida mental y emocional. La clave reside en entender profundamente qué aspectos dependen únicamente de nosotros, nuestras decisiones internas, frente a aquello inevitable o externo sobre lo cual nada podemos hacer salvo prepararnos para afrontarlo. Esta enseñanza invita a cultivar paciencia vigilante, esperar no desde la pasividad resignada, sino desde una fortaleza interior construida día tras día, mediante reflexión honesta y autoobservación rigurosa. Así surge ese coraje sereno capaz de resistir embates inesperados, sin perder equilibrio ni esperanza genuina, porque lejos de negar o huir del cambio inevitable, aprendemos a caminar junto a él como compañeros inseparables del viaje humano. Por eso resulta indispensable integrar este enfoque filosófico como aliada poderosa para transformar tu experiencia cotidiana desde adentro hacia afuera. Cada momento difícil se convierte entonces en oportunidad valiosa para crecer emocionalmente y fortalecer tu inteligencia interna frente al mundo cambiante e incierto. Cuando enfrentamos lo inevitable, el estoicismo no nos invita a luchar contra la corriente, sino a entender que ciertos eventos están fuera de nuestro control y resistir solo genera sufrimiento innecesario. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, solía meditar sobre la naturaleza efímera de la vida y cómo aceptar el destino con serenidad era clave para su fortaleza interior. Por ejemplo, cuando perdió a varios seres queridos durante su reinado, en lugar de caer en desesperación profunda, encontró en esas pérdidas una oportunidad para reflexionar sobre la impermanencia y valorar aún más cada instante vivido. Esta actitud no solo le permitió mantener la calma bajo presión, sino también liderar con sabiduría ante crisis políticas y militares. Ahora bien, ¿cómo aplicar esta enseñanza en nuestra cotidianidad? Supongamos que enfrentas un despido inesperado o una enfermedad. El primer impulso suele ser resistirse al cambio o hundirse en lamentaciones. El estoicismo propone entonces cambiar el enfoque, reconocer que estos acontecimientos son parte del flujo natural de la vida y dirigir tu energía hacia aquello que sí puedes controlar, tu reacción emocional, para transformarla en crecimiento personal. Epicteto afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este pensamiento recalca cuán poderoso es adaptar nuestra percepción para mantener el equilibrio interno. La historia de Nelson Mandela ilustra perfectamente este principio. Tras pasar 27 años preso injustamente, no permitió que ese tiempo robado definiera su espíritu ni su futuro. En vez de albergar resentimiento eterno contra quienes lo encarcelaron, eligió perdonar y trabajar por un país unido al salir libre. Su capacidad para esperar lo inevitable, esa larga prisión, sin perder esperanza ni dignidad, se convirtió en un testimonio vivo del poder interior fortalecido mediante aceptación consciente.
Además, investigaciones modernas respaldan estas ideas antiguas. Estudios psicológicos muestran cómo practicar la aceptación frente a situaciones adversas disminuye niveles de estrés crónico y mejora la salud mental general. Esto indica claramente que esperar lo inevitable con serenidad no es resignarse pasivamente, sino actuar desde una posición interna sólida, donde tus emociones no te dominen ni te paralicen. Al adoptar esta actitud día tras día, desarrollas resiliencia auténtica porque aprendes a fluir con los cambios sin perder tu esencia ni propósito vital. Así como el roble se fortalece enfrentando tormentas constantes mientras sus raíces crecen profundas bajo tierra, tú también puedes crecer emocionalmente aceptando aquello imposible de evitar como parte natural del camino humano hacia una existencia plena e inteligente desde adentro hacia afuera. Aceptar lo inevitable no significa resignarse, es un acto profundo de entendimiento y de entrega consciente. Cuando enfrentamos pérdidas, cambios inesperados o dificultades que escapan a nuestro control, el estoicismo nos invita a mirar más allá del dolor inmediato, a reconocer que estos eventos forman parte del tejido mismo de la vida. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribió en sus meditaciones que la muerte sonríe a todos, todo lo que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa. Este simple recordatorio nos enseña sobre la inevitabilidad y cómo nuestra actitud ante ella define nuestra experiencia. Tomemos el ejemplo de Epicteto, quien nació esclavo y perdió su pierna debido a las crueles circunstancias de su vida. En lugar de hundirse en la desesperación, desarrolló una filosofía centrada en aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarse en aquello donde sí tenemos poder, nuestras decisiones internas. Su historia no solo muestra resistencia física, sino también emocional. Al aceptar sus limitaciones externas como naturales, encontró libertad interior. Esta libertad no dependía del mundo exterior, sino de su propia mente entrenada para vivir con serenidad pese a las adversidades. Los datos científicos modernos respaldan esta sabiduría ancestral. Estudios indican que aquellas personas que practican la aceptación radical experimentan menos ansiedad y depresión frente al estrés crónico. La mente humana se adapta mejor cuando aprende a soltar la lucha constante contra lo inevitable, se reduce el desgaste emocional y aumenta la resiliencia psicológica. Aquí entra el concepto clave del estoicismo llamado amor fati, amor al destino, amarlo todo como parte necesaria e inseparable del camino vital. En la práctica diaria, esperar lo inevitable implica cultivar una paciencia activa. Por ejemplo, cuando alguien enfrenta una enfermedad grave o un cambio laboral forzado, puede elegir responder con calma racional o dejarse arrastrar por el miedo y la frustración. Al adoptar esta perspectiva estoica, aceptamos los hechos sin juicio negativo excesivo ni resistencia inútil. Así transformamos cada desafío en una oportunidad para crecer internamente. Este enfoque también mejora las relaciones personales porque entendemos mejor las limitaciones humanas propias y ajenas. Aprendemos a perdonar errores inevitables, tanto propios como externos, sin aferrarnos al resentimiento o expectativas poco realistas. Por eso crecer emocionalmente desde adentro hacia afuera requiere practicar este arte milenario, abrazar con serenidad aquello imposible de evitar como compañero fiel en nuestro viaje humano hacia una existencia plena e inteligente. Abrazar con serenidad lo inevitable no es rendirse, sino aceptar que hay aspectos de la vida fuera de nuestro control. Ese reconocimiento nos libera del peso inútil de resistir lo que debe ser y nos permite enfocar nuestra energía en lo que sí podemos transformar. La verdadera fortaleza nace desde adentro, cuando cultivamos una mente tranquila y un corazón firme, capaces de navegar incluso las tormentas más intensas sin perder el equilibrio.
Aprender a esperar lo inevitable es entonces un acto de sabiduría profunda. Implica entender que cada desafío, cada cambio inesperado, forma parte del tejido natural de nuestra existencia. Resistirse solo multiplica el sufrimiento y nubla la visión clara para actuar con inteligencia. El estoicismo nos enseña a vivir en armonía con la realidad tal como se presenta, reconociendo nuestras emociones, pero sin permitir que dominen nuestra razón. Al hacerlo, desarrollamos una resiliencia auténtica que no depende del azar ni del éxito externo, nace del dominio interno sobre nuestros juicios y reacciones. Esta práctica milenaria invita a cultivar una perspectiva amplia, donde los obstáculos dejan de ser enemigos para convertirse en maestros silenciosos que impulsan nuestro crecimiento personal. En lugar de temer al futuro o lamentar el pasado, aprendemos a estar presentes en el ahora con aceptación plena. Esa presencia consciente es el ancla que sostiene nuestra paz interior. Aceptar la inevitabilidad no significa resignarse pasivamente, por el contrario, es elegir responder con intención y claridad ante cualquier circunstancia. Nos volvemos artesanos de nuestra propia experiencia emocional y mental, moldeando pensamientos constructivos frente a las adversidades e identificando qué está dentro de nuestro alcance cambiar o mejorar. Así se desarrolla una libertad genuina. Saber diferenciar entre lo controlable y lo incontrolable para priorizar esfuerzos donde realmente importa. Este discernimiento transforma la espera en acción sabia y paciente simultáneamente. Al integrar estas enseñanzas en tu día a día sin prisa ni juicio, descubrirás cómo tu ánimo se fortalece ante imprevistos inevitables, cómo tu mente deja espacio para soluciones creativas sin caer en la ansiedad paralizante por futuros inciertos. La serenidad resultante no es ausencia de problemas, sino capacidad renovada para enfrentarlos desde un lugar equilibrado y lúcido. Es un regalo poderoso darte permiso para soltar aquello imposible de evitar mientras mantienes activa tu voluntad hacia aquello sí posible. Finalmente recuerda siempre, esperar lo inevitable es también confiar en ti mismo, como protagonista responsable de tu camino humano, un camino donde cada paso cuenta porque está impregnado por la conciencia despierta al presente real. Esa confianza interna será faro constante cuando los vientos cambien o las circunstancias desafíen tus planes. Te sostendrá firme, sereno y libre ante cualquier destino imaginable o impensado. Por eso vale tanto dedicar tiempo hoy mismo a practicar este arte antiguo, el arte estoico, pues solo desde esa base sólida podrás construir una vida plena e inteligente, capaz no solo de soportar, sino también abrazar toda experiencia humana con dignidad profunda.